ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ברא ששון ושמחה חתן וחלה גילה ורינה דיצה וחדווה אור. ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה. ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל המין ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יהוה נותן התורה. בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, mis amados. Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yeshua HaMashiach. Bienvenidos nuevamente al estudio semanal de la Torah. Y en esta ocasión veremos el estudio titulado ¿Se pierde la salvación? Bien, el cristianismo asegura que la salvación no se pierde. Dicen que una vez recibida esta salvación es para siempre. Bien, nosotros como acostumbramos y a través de la luz de las Escrituras comprobaremos si esto es cierto. Recordemos que las Escrituras nos fueron dadas para escudriñarlas y por supuesto analizarlas conforme al pensamiento hebreo. Bien, vamos a ver el primer verso base que tenemos y está en Primera de Corintios capítulo 12 verso 1 y dice: No quiero, hermanos, que sigan ignorantes de las cosas del Ruach. Bien, en un estudio pasado ya vimos que debemos de andar conforme al Ruach de la Torah. Y esto nos servirá para que cada día aprendamos más, obviamente acerca de las Escrituras y dejemos de ser ignorantes acerca de todas estas cosas. Bien, antes de empezar este estudio tenemos que ver algunos puntos para poder comprender mejor este tema. Bien, la palabra salvo proviene del latín salvus y significa sano, ileso, intacto y entero. Y según el diccionario de la Real Academia, la palabra salvo o salva significa que está a resguardo de un peligro o que ha salido ileso de una situación de peligro. Bien, lo cual concuerda entonces con el latín salvus, pero investigando en la traducción griega no aparece una sola vez la palabra salvo, sino que aparece la palabra librado. Y por consiguiente en el hebreo tampoco aparece la palabra salvo, sino también aparece la palabra librado. Bien, entonces en este estudio demostraremos pues que el cristianismo pues sigue en su propia ignorancia al creer que ser salvo es solamente por tener fe y que esta salvación es para siempre. Bien, la palabra librado o salvo es muy diferente a la palabra justificado. La justificación llega a través de la emuná o fe, y esto pues ya lo vimos en el estudio pasado del significado de la gracia. Y entonces ser salvo es otra cosa. El cristianismo, como siempre, o confunde las cosas o las enseña a su manera. Ya vimos lo que significa ser salvo. Bien, ahora veamos lo que significa ser justificado. Bien, justificado o justificada significa que es conforme a la justicia y la razón. Entonces, definitivamente ser salvo no significa lo mismo que ser justo o justificado. También subrayen pues estas palabras para que las tengan en cuenta, mis amados. Bien, hoy vamos a ver entonces tres palabras que son salvar, salvación y salvo. Estas palabras obviamente están ligadas en un mismo concepto. Ser librados, pero ¿librados de qué? Pues librados de la muerte eterna. Cada que veamos entonces la palabra salvo, vamos a poner la palabra librado y veremos cómo concuerda perfectamente con el significado del texto. Bien, vamos a empezar a ver la palabra salvar conforme a las Escrituras. Y vamos al libro de Mateo capítulo 1, 21 y dice:
Ella dará a luz un hijo y tú le llamarás Yahshua, que quiere decir Yahweh salva, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bien, obviamente pues ya sabemos quién es el pueblo de Yahweh. Ahora, todo aquel que conoce la escritura pero no hace lo que está escrito en ella, ¿podrá ser salvo? Bien, vamos a ver el siguiente verso que está en Mateo capítulo 18 verso 11 y dice: pues el Ben-Hadam vino a salvar a los perdidos. Bien, estos perdidos pues somos todos los que en algún tiempo estábamos apartados de la ciudadanía de Israel y andábamos en caminos de oscuridad, como dice los siguientes versos. Vamos a leer Matillá capítulo 4 versos 15 y 16 y dice: tierra de Zebulún y tierra de Naftalí, hacia el lago, más allá del Jardén, Galil de los Goyim. El pueblo que vive en tinieblas ha visto gran luz. Sobre los que viven en la región bajo sombra de muerte, la luz ha amanecido. Y en Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo no tenían Mashiach, estaban apartados de la vida nacional de Israel, extranjeros a los pactos que personifican la promesa de Yahweh. Estaban en este mundo sin esperanza y sin Elohim. Bien, el verso de Matillá nos dice que andábamos en regiones de sombra de muerte. Y Shaul describe muy bien la condición en que estábamos antes. Por eso nuestro Mashiach vino a salvar a todos los perdidos como nosotros. Pero esta salvación no es solo por creer solamente, como dice el cristianismo. También tenemos que hacer lo que dice la Torá. La salvación es muy diferente a la justificación, como ya vimos antes. Cuando nosotros creemos en Mashiach Yeshua, somos justificados por medio de esta emuná o fe, y la salvación se logra durante todo el proceso de nuestra vida que debemos de tener en Kedushá o santidad. Bien, tenemos que permanecer entonces firmes en la emuná o fe hasta el fin y haciendo todo lo que dice la Torá. Más adelante comprobaremos todo esto. Bien, vamos a otro verso en el libro de Lucas capítulo 19 verso 10 y dice: porque el Ben-Hadam vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Entonces este verso comprueba lo anterior y también vemos que se refiere a los que estaban perdidos. Estos perdidos obviamente pues son las ovejas de la casa de Israel, más todos los extranjeros que se unen a Yahweh. Bien, entonces el resumen de la palabra salvar significa que Yahshua nos vino a salvar del peligro inminente de morir eternamente. Bien, entonces este concepto también se aplica para salvación y salvo. Veamos ahora lo que es salvación. Vamos al libro de Hechos capítulo 4 verso 12 y dice: no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad por medio del cual podamos ser salvos. Bien, entonces la escritura es clara. Aquí habla de un nombre dado a toda la humanidad. La pregunta es: ¿cuál es ese nombre? ¿Jesús? Entonces, si tu vecino se llama Jesús, ¿vas a ser salvo por pronunciar el nombre de tu vecino? Por supuesto que no. Nuestro Salvador tiene un nombre que nadie en este mundo tiene, y este nombre es Yahshua, Baruch Hashem. Volvamos a leer el verso de Mateo capítulo 1 verso 21 y dice: ella dará a luz un hijo y tú le llamarás Yahshua, que quiere decir Yahweh salva, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, pues creo que no hay ninguna duda acerca del nombre. Nuestro Abba Yahweh, así como escogió su propio nombre, así también escogió el nombre que es sobre todo nombre y que daría a su unigénito. En este nombre, está la salvación para todo aquel que en él crea. Pero además de creer, debemos de hacer como nos dice Yeshua en Yahanan o Juan capítulo 14 verso 15 y dice: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Es claro que cuando Yeshua menciona estas palabras, aún no estaba escrito el Brit Hadashah,
Y cuando dice guardarán mis mandamientos, obviamente se refiere a los mandamientos dados en la Torah. Bien, entonces Yahshua nos dice que si lo amamos, guardemos sus mandamientos. Y guardar es hacer, poner por obra y no nada más creer. Bien, vamos a ver qué dice en el libro de Hechos capítulo 13 verso 26 y dice así: hermanos, hijos de Abraham y los que entre ustedes son temerosos de Yahweh, es a nosotros que el mensaje de esta salvación ha sido enviado. Bien, este verso comienza diciendo hermanos, hijos de Abraham, luego dice temerosos de Yahweh. ¿Acaso los cristianos son temerosos de Yahweh? Pues claro que no, ya que ni siquiera conocen este nombre, mucho menos lo pronuncian. Y entonces termina diciendo: es a nosotros que el mensaje de salvación ha sido enviado. ¿A quién se refería Shaul con a nosotros? Pues obviamente a los judíos, no a los cristianos. Y se comprueba fácilmente, ya que si como dicen ellos que son la iglesia de Cristo, ¿por qué no pronuncian entonces el nombre de Yahweh o el nombre de Yeshua? Entonces Shaul por consiguiente sí los pronunciaba. Entonces luego dice en Efesios 1:13: además, ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, las buenas noticias que ofrecen salvación y ponen su confianza en Mashiach, fueron sellados por él con la promesa del Ruach HaKodesh. Y en primera de Tesalonicenses 5:9 dice: pues no es la intención de Yahweh que suframos su furia, sino que alcancemos la salvación por medio de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Bien, entonces, quienes hemos recibido las buenas noticias, que es el mensaje de la verdad, estamos entonces en el proceso de salvación. Y en primera de Tesalonicenses dice que no es la intención de Yahweh que suframos su furia. ¿Cuál furia? Pues la destrucción total o la muerte eterna. Entonces, la salvación llegará primero por ser justificados a través de confiar en Mashiach, y después por hacer todo lo que dice la Torah. Ya lo vimos en el verso de Yahanan 14:15, ya que el Ruach HaKodesh que vive en nosotros nos guía a través del Ruach de la Torah para que hagamos todo lo que está en ella. Esto lo vimos en el estudio de la gracia. Bien, veamos ahora lo que es ser salvo. Vamos al libro de Marcos capítulo 13 verso 13 y dice: y todos los odiarán por mi causa, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo o librado. Entonces, desde estos versos, mis amados, empecemos a poner la palabra librado en lugar de salvo, y veremos que todo concuerda perfectamente. Yo voy a agregar la palabra librado para darle el significado al texto y obviamente aparecerá entre paréntesis. Bien, entonces este es un verso muy importante que debemos de tener muy en cuenta. Aquí vemos que la salvación es muy diferente a la justificación, como lo vimos anteriormente. El verso pues dice claramente que el que se mantenga firme hasta el fin será librado. Por consiguiente, todo esto lleva un proceso. No nada más es decir tener fe y ya sentarnos a no hacer nada, no. Este concepto de librado pues obviamente nos libra de la muerte eterna, y entonces dice claramente hasta el fin. ¿Y cuál es este fin? Pues naturalmente el fin de los días, el fin de los tiempos, el fin de todas las cosas de este mundo actual, y en otras palabras, pues el que se mantenga firme hasta el fin, ya sea hasta el fin de su muerte física o hasta la segunda venida de nuestro Mashiach. Este entonces podrá ser librado de muerte eterna. Bien, entonces este verso echa nuevamente por tierra la falsedad de su famoso rapto y la falsedad de que la salvación no se pierde. Bien, vamos a ver otro verso en Hechos capítulo 2 verso 21 y dice: entonces todo aquel que invoque el nombre de Yahweh será librado. Bien, nuevamente la escritura nos muestra otro verso en tiempo futuro, que todo aquel que invoque el nombre de Yahweh será librado.
este verso no dice que todo aquel que invoque el nombre de su vecino que se llame Jesús será librado. Yahweh, Yahshua son los verdaderos nombres Kadosh y no hay más. Ahora veamos dos versos que tomé de la traducción griega para demostrar que la palabra correcta es ser librado. ¿Y librado de qué? Pues librado de la muerte eterna, como dije antes, y esto lo veremos más adelante con un ejemplo. Bien, vamos a ver estos versos en la traducción griega y están en el libro de Hechos, capítulo 16, versos 30 y 31, y dice así: y habiendo conducido hacia ellos, afuera estaba diciendo: señores, ¿qué a mí está siendo necesario estar haciendo para que sea librado? Los pero dijeron: confía sobre el Señor Jesús y serás librado, y la casa de ti. Bien, entonces esta traducción griega contiene la palabra original que dijo el carcelero romano a Shaul y Sila: ¿qué hago para ser librado? Y Shaul le contestó: confía en Yahshua y serás librado. En la mayoría de las traducciones dice la palabra salvo, porque obviamente ya conocemos todos que la Iglesia Católica cambia muchas de las palabras originales y pone las suyas, y entonces en su lugar puso la palabra salvo en lugar de librado, pero lo correcto, como ya vimos, es la palabra librado. Bien, vamos al libro de Romanos capítulo 9 verso 27 y dice: pero Yesaya, refiriéndose a Israel, proclamó: aunque el número de personas en Israel sea tan grande como el número de granos de arena del mar, tan solo un remanente será librado. Bien, ¿cuál es este remanente del cual habla este verso? Pues el remanente de la casa de Israel que invoque el nombre de Yahweh. Bien, veamos y comprobemos con el siguiente verso que está en el libro de Yael o Joel, capítulo 2, verso 32, y dice: en ese tiempo, cualquiera que clame en el nombre de Yahweh será salvo, librado, porque en el monte Sión y en Jerusalén estarán los que escaparon, como Yahweh ha prometido, y aquellos que han tenido las buenas noticias predicadas a ellos, quienes Yahweh ha llamado. Bien, entonces nuevamente vemos cómo la escritura, que es la palabra de Abba Yahweh, no se equivoca. El verso es claro al decir que cualquiera que clame en el nombre de Yahweh será librado. Y para confirmar más lo que dije anteriormente, el verso dice: en ese tiempo. ¿En cuál tiempo? Pues el tiempo de Yahweh, el día final, el fin de los tiempos, el día grande y temible de Yahweh, en otras palabras, en la gran tribulación. No habrá nadie, absolutamente nadie, que escape de la gran tribulación. Por eso nuestro Mashiach dijo: el que se mantenga firme hasta el fin. Bien, entonces, el resumen de la palabra salvar, salvación, y salvo, que es librado. Entonces Yahshua nos vino a librar, obviamente, del peligro inminente de morir eternamente. Bien, veamos ahora si se pierde o no el ser librado o la salvación. Bien, vamos a ver esta palabra hebrea, sug, que significa raíz primaria, propiamente acobardarse, retroceder, retirarse o figurativamente apostatar, apartarse, necio, volver atrás. Bien, ya vimos entonces que el significado de salvo o librado es estar resguardados de un peligro. Bien, veamos ahora el ejemplo que les comenté anteriormente para comprender un poquito más esto. Bien, aquí está el ejemplo. Miren, un padre hace un llamado a su familia y les dice: pónganse bajo mi resguardo porque se viene un peligro muy grave. Y si ustedes aceptan este llamado que les hago, les garantizo que no sufrirán las consecuencias del peligro que acecha afuera de este refugio. Pero mientras estén en este refugio, ustedes tienen que trabajar reforzando las puertas, las ventanas, los techos, etc. Ustedes tienen que trabajar para mantenerse librados de este peligro, mientras pasa, obviamente.
Pero si uno de ustedes rechaza por propia voluntad salirse de este lugar, creyendo que no les va a pasar nada, pues entonces ustedes mismos sufrirán las consecuencias de su necedad, ya que yo ya les hice este llamado, y de ustedes depende aceptarlo o no, y ponerse bajo mi resguardo mientras pasa el peligro. Bien, por lo tanto, entonces a esto se le llama estar a salvo, ser salvado o recibir salvación. Pero si un miembro de la familia decide por sí mismo dejar de trabajar en el refugio y salirse del resguardo que el papá les ofrece, entonces este miembro obviamente es un apóstata, porque voluntariamente se apartó, se acobardó, se retiró, se volvió necio y no dejó que el padre lo librara del peligro que sufriría por abandonar sus instrucciones. Por lo tanto, este miembro de la familia perdió la salvación que el Padre le brindó. Bien, entonces, lo mismo pasa con nosotros y con nuestro Abba Yahweh. Todo aquel que peca deliberadamente y lo sigue haciendo voluntariamente, se aparta, se retira, se vuelve necio a las instrucciones de Abba Yahweh. Por lo tanto, pierde su protección, pierde su justificación y pierde el maravilloso favor inmerecido de ser librado de la muerte eterna. Bien, vamos a ver el siguiente verso, el cual es muy mal entendido. Bien, vamos a ver el libro de Romanos, capítulo 11, verso 29, y dice: pues los dones gratuitos de Yahweh y su llamado son irrevocables. Este verso nos dice que el llamado de Abba Yahweh es irrevocable, y así es. Pero lo que no entiende el cristianismo es que somos nosotros mismos quienes hacemos a un lado este llamado. Este llamado él ya no los hizo, y es para todos. Unos lo aceptan, otros no. Pero el que lo acepta tiene que trabajar en las cosas que él nos dice. No podemos decir: yo ya recibí el llamado, yo ya lo acepté y ya. Eso es todo. Puedo seguir pecando. Al fin ya soy salvo. No tengo nada más que hacer. Bien, pues todo esto pues es falso, es un engaño. Eso es lo que enseña el cristianismo. Bien, vamos a ver qué dice nuestro Mashiach Yahshua referente a este llamado, y veámoslo en su propia traducción Reina Valera, y dice así en el libro de Mateo capítulo 22 verso 14, y dice: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces, el llamado para todos es irrevocable. Él nos llama, pero pocos aceptamos ese llamado. Veamos ahora un video y después leeremos unos versos para ver si la salvación se pierde o no. Y también veremos lo que dice el hombre de este video. Bien, veamos entonces el video. Dice 1 Corintios 5, de cierto se oye, dice Pablo escribiéndoles, que hay entre ustedes fornicación. O sea, me han llegado noticias de que en la iglesia hay inmoralidad. Y tal inmoralidad o tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, o sea, ni en las personas del mundo, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, había un miembro en la iglesia de Corinto que estaba teniendo relaciones con su madrastra, con la mujer de su papá. Y dice Pablo, y ustedes, les habla a los líderes, están envanecidos. ¿No debieran más bien haberse lamentado para que fuera quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Y dice más adelante el versículo 3, ciertamente dice Pablo, yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Vean ustedes con mucha atención lo que sigue, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de Cristo o en el día del Señor.
¿Qué estaba diciendo Pablo? Que cuando una persona es disciplinada por los pastores en la iglesia y es sacada de la iglesia, al mundo lo sacas del corral. Afuera del corral están los lobos. Y Dios le da el permiso a Satanás de atacar a esa persona y quitarle la vida. Y quitarle la vida. Pero el espíritu es salvo porque era hijo de Dios. A fin de que el espíritu sea salvo. Aquí está un muchacho que iba a morir en pecado, pero como la salvación no se pierde, se va al cielo antes de tiempo. Bien, entonces después de haber visto este video, vamos a leer el verso de Yirmeyá o Jeremías capítulo 2, verso 29, y dice: tu propia apostasía te corregirá, tu propia perversión te condenará. Tú sabrás y verás qué malo y amargo fue abandonar a Yahweh tu Elohim, y cómo el temor hacia mí no estaba en ti, dice Yahweh tu Elohim. Pues qué tremendas palabras, mis amados, de nuestro Abba Yahweh, para todos aquellos que se creen sabios en su propia opinión, como este hombre del video que habla por su propia soberbia, sin entender absolutamente nada de lo que está escrito. El verso dice claramente: sabrás y verás qué malo y amargo fue abandonar a Yahweh. Bien, vamos a desglosar las palabras de este hombre. Bien, primeramente dice que nuestro Abba le da permiso a Hasatán, que Yahshua le reprenda, de quitarle la vida a este hombre. Yo quiero preguntar, ¿en qué parte de la escritura dice que nuestro Abba Yahweh da permiso al enemigo de quitarnos la vida? Nuestro Abba Yahweh es el único dueño de nuestras vidas. ¡Qué hombre tan más mentiroso! Luego dice que el espíritu del hombre pecador será salvo, porque era hijo de Dios. Entonces, según este hombre, ¿todos los fornicarios son hijos de Yahweh? ¿Qué herejías tan grandes dice este hombre? El verso de Yirmeyá que leímos anteriormente dice claramente que todo aquel que abandone a Yahweh será corregido por su propia apostasía y su propia perversión lo condenará. Entonces viene la pregunta: ¿un hombre fornicario que se aparta por propia voluntad de Abba Yahweh para pecar podrá ser salvo? Bien, vamos a leer los siguientes versos y vamos a entenderlos adecuadamente. Vamos entonces a Primera de Corintios capítulo 5 versos del 1 al 5 y dice: de hecho, he tenido reportes de que hay pecados sexuales entre ustedes, y es pecado sexual que es aún condenado por los paganos. Un hombre está viviendo con su madrastra, ¿y ustedes se mantienen orgullosos? ¿No debían ustedes haber sentido alguna tristeza que los hubiera llevado a remover de su compañía al hombre que ha hecho esto? Porque yo mismo, aunque esté ausente físicamente, estoy presente en el Ruach. Ya he juzgado al hombre que ha hecho esto como si estuviera presente. En el nombre del Adón Yahshua, cuando se reúnan conmigo, presenté en el Ruach y el poder del Adón Yahshua con nosotros. Entreguen a tal persona a Hasatán para que su vieja naturaleza sea destruida y su Ruach sea salvo en el día del Adón. Bien, vamos a ver el verso 3. En este verso dice que Shaul físicamente no estaba con ellos, sino en el Ruach, el espíritu. Luego, en el verso 4, dice: en el nombre del Adón Yahshua nos reuniremos en el Ruach, espíritu, y el poder de Yahshua estaría con ellos en el Ruach, espíritu. Bien, entonces Shaul expresa muy bien que ellos estaban reunidos como si estuvieran presentes físicamente. En estos dos versos, Shaul está hablando de él y de los que estaban en Corinto, y en el verso 5 les dice que entreguen a este hombre fornicario a Hasatán. Y aquí viene lo interesante. Bien, miren,
Después que dice Shaul, entréguenlo a Hasatán, viene una coma, luego dice, para que su vieja naturaleza sea destruida. Pero ¿de quién está hablando? Aquí está el error de los cristianos por no escudriñar y por leer superficialmente bien. Shaul está hablando de la vieja naturaleza de los que entregan a este hombre a Hasatán, y habla del ruaj de estos hombres, no del fornicario. Y esto lo confirma el verso 2, ya que Shaul les dijo, y ustedes se mantienen orgullosos. Si seguimos leyendo versos más adelante, lo entenderemos mejor. Entonces vamos a leer desde el verso 6 hasta el verso 13, y dice, la jactancia de ustedes no es buena. ¿No han oído el dicho, solo se necesita un poco de hametz para leudar toda la masa? Despójense del viejo hametz para que puedan ser una masa nueva, porque en realidad ustedes están sin levadura, por lo que nuestro cordero de Pesach ya fue sacrificado. Vamos a celebrar el Seder, no con un hametz sobrante, el hametz de maldad y perversidad, sino el matzah de pureza y verdad. En mi carta anterior les dije que no se asocien con gente que practican inmoralidad sexual. No quise decir los inmorales sexuales fuera de su comunidad, o avaros, o ladrones, o adoradores e ídolos, porque si así fuera tendrían que irse del mundo. No, lo que escribí fue que no se asociaran con nadie supuestamente llamado hermano y que también practica la inmoralidad sexual, es avaro, adora ídolos o roba. Con tales personas no deben tan siquiera comer, pues ¿qué asunto es el mío el juzgar a los de fuera? ¿No son los que forman parte de la asamblea a los que debían estar juzgando? Yahweh juzgará a los que están afuera. Solo expulsen al hacedor de maldad de entre ustedes. Bien, entonces, el verso 6 nos dice que no deberían de jactarse los hombres que entregan al otro. En otras palabras, no deberían de decir, este es un hombre fornicario y nosotros no. Lo que está diciendo Shaul es lo siguiente: este hombre es un peligro para la asamblea y puede contaminarlos a ustedes. Por eso debemos de despojarnos de cualquier cosa que haya quedado en nosotros de nuestra vieja naturaleza, para que nuestro ruaj, espíritu, sea salvo. Bien, entonces, desde el verso 9 hasta el 13, nos dice que no tengamos ningún tipo de relación con ninguno que se diga creyente en Mashiach y ande en fornicación, adulterio, robo, etc. A esta persona se le tiene que expulsar de la asamblea. Miren, en la Torah se usa el término que sea cortado de la asamblea de Israel, y Shaul usa la expresión que sea entregado a Hasatán, lo cual es lo mismo. Y esta expresión significa que este hombre fornicario ya no forma parte del pueblo de Yahweh, y por lo tanto sufrirá las consecuencias de su pecado, y pues obvio no tendrá la vida eterna. Bien, entonces será destruido igual que Hasatán, que Yahshua le reprenda. Pero el cristianismo esto es lo que no entiende, sigue en su ignorancia, por eso enseña cosas que no están escritas en la Torah. En ninguna parte de la escritura dice que Abba Yahweh le da permiso a Hasatán de quitarle la vida a un ser humano. Por consiguiente, este hombre del video no sabe lo que dice ni lo que enseña. Su ignorancia lo lleva a decir cosas que no están escritas, y esto se llama herejía. También dice que este hombre, este fornicador, es un hijo de Dios. Vuelvo a preguntar, ¿un fornicario puede ser llamado hijo de Yahweh? El verso de Yirmeyá 2:19 que leímos dice toditito lo contrario. Bien, luego en el minuto 3:20 dice este hombre que la salvación no se pierde.
Entonces, en ningún momento dice la Escritura que un fornicario puede ser salvo, como dice este hombre. Veamos cómo la Escritura le tapa la boca. Bien, vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 4, y el libro de Gálatas, capítulo 5, versos del 19 al 21, y dice: el matrimonio es honroso en todo sentido, y en particular el sexo dentro del matrimonio es puro, pero Yahweh en verdad castigará a los fornicarios y a los adúlteros. Y luego en Gálatas dice: y es perfectamente evidente lo que la vieja naturaleza hace, se expresa a sí misma en inmoralidad sexual, impurezas e indecencias, idolatría y abuso de drogas, en conexión con el ocultismo, en pleitos, enemistades, ira y celos, en la ambición egoísta, divisiones, intrigas y envidia, en borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Les advierto ahora, como les he advertido antes, aquellos que hacen tales cosas no tendrán parte en el reino de Yahweh. ¿Cómo pues entonces puede decir este hombre del video que una persona fornicaria es hijo de Yahweh? ¿Qué herejía más grande dice este hombre? Noten entonces pues el mensaje que está mandando. Les está diciendo que no se preocupen entonces si fornican o adulteran. De todas maneras son hijos de Dios, como dice. Pero ya vimos lo que dice Abba Yahweh, y eso es lo más importante, y no lo que dice este falso pastor. Bien, veamos entonces esta última parte del video. Veamos otro ejemplo en Santiago capítulo 5, de personas que son cristianas, pero pecaron, pero están en peligro muy grave de ser disciplinados por Dios. Santiago 5, versículo 19 y 20. Hermanos, ¿a quién le está hablando? A hermanos, a cristianos. Si alguno entre vosotros, o sea, entre los hermanos, se ha extraviado, o sea, se ha salido del camino o ha apostatado de la verdad, salva. Si tú ves que tu hermana o tu hermano anda por ahí afuera y nadie sabe más que es cristiano, pero tú vas: oye Jorge, ya no sigas así, hombre, ya no te la sigas tronando, ya no sigas acostándote con tu novia, Dios te va a disciplinar. Y si tú convences a esa persona de que regrese al pecado, lo estás salvando, porque si ese que tú vas a exhortar sigue ese camino, Dios no tarda en llevárselo a casa antes de tiempo, o que le venga algo serio en su vida para que lo haga recapacitar y regresar a Dios, o llevárselo a casa antes de tiempo. Bien, este hombre empieza entonces diciendo que Jacob o Santiago les está hablando a los cristianos, hermanos cristianos, así dijo. Bien, vamos a ver. Jacob fue hijo de Miriam y hermano de nuestro Mashiach Yeshua. Por lo tanto, también era judío y fue el líder de la asamblea de Israel en Jerusalén. Y segundo punto, Jacob escribió esta carta, pero a las 12 tribus de Israel, no a ninguna iglesia y menos cristiana. Vamos a confirmarlo con su propia versión Reina Valera y luego con la traducción Kadosh para ver su mentira. Bien, vamos entonces al capítulo 1, verso 1, y dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Y en la Kadosh dice: de Jacob, un esclavo de Yahweh y del Adón Yeshua HaMashiach, a las 12 tribus en la Galut, en la diáspora. Shalom. Entonces, Jacob se dirigió a las 12 tribus de Israel, no a los cristianos como él dice. Bien, hemos comprobado otra más de sus mentiras. Luego, en el minuto 6:52 dice que Dios se lo va a llevar a casa antes de tiempo. Entonces, aquí dos preguntas. Primera, ¿a cuál casa y por qué antes de tiempo? Vamos a ver lo que dice la Escritura al respecto. Vamos al libro de Coelet o Eclesiastés capítulo 12, verso 7, y dice:
el polvo regrese a la tierra como era, y el Ruaj regrese a Elohim, quien lo dio. Entonces, la Escritura dice claramente que los muertos van al sepulcro, al polvo de la tierra, y el Ruaj, que es el aliento de vida, regresa a Yahweh, pues Él lo dio. Entonces, la Escritura no habla de una casa en el cielo para los muertos. Y luego en Matías 6:27 dice: ¿puede alguno, por inquietarse, añadir una sola hora a su vida? Este verso nos dice y confirma que nadie, absolutamente nadie, puede añadir siquiera una hora de vida. Nuestro Abba es el dueño de nuestras vidas. Él sabe perfectamente en qué momento nacemos y en qué momento morimos. Él, como nuestro creador, tiene perfectamente estipulado el momento de nuestra muerte. Así que lo que dice este hombre es una gran calumnia a la palabra de nuestro Adón, por supuesto. Nadie se va de este mundo ni antes ni después, sino que morimos en el día señalado por nuestro Abba Yahweh. ¿Cómo se atreve pues entonces este hombre a decir que nuestro Abba se lo llevará antes de tiempo? Nuestro Abba Yahweh no es como ellos, que primero dicen una cosa y luego otra. Todos nosotros, los mortales, tenemos un día para nacer y otro día para morir. La boca de este hombre está llena de engaño, arrogancia, soberbia y mentira. Y lo vamos a comprobar con los siguientes versos, mis amados. Acuérdense de la palabra Zug que vimos anteriormente. Bien, vamos a ver los siguientes versos que están en Yirmeyahu, Jeremías 2:19 y en Mateo capítulo 13, verso 41. Y dice así: tu propia apostasía te corregirá, tu propia perversión te condenará. Tú sabrás y verás qué malo y amargo fue abandonar a Yahweh tu Elohim, y cómo el temor hacia mí no está en ti, dice Yahweh tu Elohim. Y en Mateo 13:41 dice: el Ben-Hadam enviará a sus malachim a recoger y desechar de su reino todas las cosas que ofenden, apóstatas, y a los que rechazan la Torá. Bien, analicemos entonces este verso, porque el verso de Yirme ya está bastante claro. Entonces, ¿quiénes son aquellos que rechazan la Torá? Bueno, pues son todos aquellos que no aman la Torá, por supuesto, y que fornican, que adulteran, que roban, que mienten, etc. Ahora, este hombre dijo que si algún cristiano, y no solamente los cristianos, sino todos aquellos que decimos ser creyentes en Mashiach, y seguimos cometiendo estos pecados, entonces estaremos obedeciendo la palabra de Yahweh. Entonces, ¿somos apóstatas? Bien, vamos a ver nuevamente lo que significa la palabra Zug en el hebreo para comprenderlo. Dice así: propiamente acobardarse, retroceder, retirarse o figurativamente apostatar. Apartarse, necio, volver atrás. Bien, entonces voy a tomar la palabra necio primeramente. Una persona que ha leído las Escrituras y sabe que no debe de fornicar y adulterar y lo hace, ¿será necio? Pues claro que sí. Por lo tanto, entra en la definición de apóstata. Ahora, tomemos la palabra apartarse. Una persona que conoce las Escrituras y peca deliberadamente y lo sigue haciendo, ¿estará unida a Mashiach o estará apartado? Pues por supuesto que está apartado. Por consiguiente, pues se acobarda, retrocede, se retira, se aparta y se vuelve necio a la emuná que decía tener. Se vuelve pues a su vieja naturaleza. Entonces esta persona será librada o salva. Vamos a ver el siguiente verso que está en Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 y dice: pero el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bien, esto es lo que dice su versión Reina Valera. Entonces, para ir terminando este estudio, mis amados, Timoteo dice
que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. Bien, ya vimos por qué apostatarán unos, ahora veamos por qué apostatarán otros. Shaul nos habla de un hombre llamado Demas. Este hombre recibió la verdad de las buenas noticias, pero también nos dice que este hombre los abandonó a Mashiach por irse a las cosas del mundo. Bien, vamos a comprobarlo con los siguientes versos que están en Colosenses capítulo 4 verso 14, Filemón 1:24 y segunda de Timoteo 4:10, y dice así: nuestro amado amigo Lucas, el doctor, y Demas les mandan saludos, como también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y en 2 de Timoteo 4:10 dice: porque Demas, que ha caído enamorado con este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica, Crescente ha ido a Galacia y Tito ha ido a Dalmacia. Bien, entonces, este hombre Demas, que recibió el llamado, la verdad y la justificación, ¿lo siguió teniendo después de haber abandonado a Mashiach? Por supuesto que no. Entonces veamos qué dice en Hebreos capítulo 10 versos 26 y 27. Pues si deliberadamente continuamos pecando después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una aterrorizante expectación de juicio, de fuego rabioso que consume a los enemigos. Entonces, por lo tanto, si hemos conocido la verdad de las Escrituras y continuamos pecando deliberadamente, nos convertimos en enemigos de Mashiach. Por lo tanto, no seremos librados de la muerte eterna. En otras palabras, hemos perdido la salvación o la vida eterna. Bien, muchos de los que dicen tener emuná o fe, cristianos, siguen pecando, deliberadamente por supuesto, o por ignorancia, o por lo que quieran, pero siguen pecando. Y cuando vivan la gran tribulación, se acobardarán, retrocederán, se apartarán y se volverán atrás. En otras palabras, apostatarán de su fe. Veamos el siguiente verso que está en Marcos capítulo 13 verso 13, y dice: y todos los odiarán por mi causa, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Bien, y en Igadud o Apocalipsis 3:5 dice: el que prevalezca como ellos será vestido de ropa blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida. De hecho, yo le reconoceré delante de mi Padre y delante de sus malajim. Bien, entonces, el verso de Idgalud nos muestra que muchos nombres sí serán borrados del libro de la vida. Solamente los que prevalezcan y los que se mantengan hasta el fin, ellos, sus nombres estarán en el libro de la vida. Entonces, el cristianismo cree ciegamente que la salvación se gana solo por tener fe, y esa es la más grande mentira jamás contada. Cuando una persona cree en Mashiach Yeshua, es contado por justo, es justificado, y la salvación se gana por mantenerse firme hasta el fin, por llevar una vida en Kedushá, en santidad, como leímos en Marcos 13:13. Veamos entonces qué dice la Escritura, tanto en su versión como en la hebrea, para comprobarlo. Dice así en Hebreos 11:7 en su traducción: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Bien, este verso no dice que la salvación venga por la fe, dice claramente que la justicia viene por fe. Bien, y luego en la traducción hebrea dice: por la confianza, Noaj, después de recibir advertencia divina acerca de cosas que todavía no se veían,
fue lleno de temor Kadosh e hizo un arca para salvar a los de su casa. Por medio de esta confianza, puso al mundo bajo condenación y recibió la justificación que viene por medio de la confianza. Bien, entonces, tanto en su versión como en la hebrea, en este verso, no dice por ningún lado que la salvación venga por la fe. Dice claramente que la justicia o justificación viene por la fe. Entonces, la justificación no es lo mismo que la salvación. Por consiguiente, mis amados, sí se pierde la salvación si no hacemos lo que nuestro Abba Yahweh nos ordena hacer. Recordemos entonces el ejemplo de Abraham y de Noaj. Ellos oyeron la palabra de Abba Yahweh y la obedecieron y fueron contados por Sadikim, o sea, hombres justos delante de Abba Yahweh. Y obviamente por hacer todo lo que les dijo nuestro Abba Yahweh, pues obviamente obtuvieron la salvación a través de su obediencia a la palabra de Yahweh. Bien, por lo tanto entonces tenemos que tener emuná, fe, y hacer lo que dice la Torá para no caer entonces en apostasía. Entonces yo preguntaría, si yo digo que tengo fe, ¿ya soy salvo o librado de muerte eterna por esa fe? Entonces, puedo seguir pecando, ya que aunque muera, seguiré siendo salvo y tendré vida eterna. Porque si así fuera, como dice el cristianismo, entonces, ¿para qué nos sirve la Torá? No hay nada más falso que el cristianismo. Volvamos a ver el verso de Romanos capítulo 3, capítulo 3, verso 31, y dice: entonces, ¿abolimos la Torá por medio de esta confianza? Yahweh no lo permita. Por el contrario, confirmamos la Torá. También en otra parte de la escritura, el Sheliach Shaul fue claro cuando dijo: he cumplido con la carrera, he llegado a la meta. Esto nos demuestra que tenemos que tener una vida constante para poder llegar a la salvación. Tenemos que hacer todo lo que dice la Torá, no nada más decir ya tengo fe, ya me siento, ya soy salvo y entonces el día que muera ya podré ir al cielo, como dice el cristianismo. Mis amigos cristianos pues lo siguen engañando con esto. Tenemos que tener una vida de trabajo en las escrituras, de mantenernos firmes, como dijo nuestro Mashiach Yeshua. Bien, mis amados, pues con esto entonces terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo el estudio titulado Mitzvot o Tradiciones. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, mis amados, y les dé Shalom. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Yahweh, noten Torah. Toda Gabá beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torá. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.